Hola, ¿cómo están? Bienvenida familia del canal digital de la Santa Cruz. Para mí es un gusto volver a conectar contigo. Y en esta ocasión, en Sé lo que eres, me gustaría compartir una reflexión que, pues bueno, me he ido cuestionando en estos días gracias a esta pandemia. Mamá, papá, di sí a la educación en el amor. Ser padres hoy en día es un gran reto y se requiere una valentía tremenda para educar en el amor. Seguramente ya te ha tocado que alguno de tus hijos ya te haga alguna pregunta sobre sexo y hayas temblado. Seguramente, pues has encontrado desde tus recursos algunas respuestas, pero me gustaría compartirte lo que nuestra iglesia, lo que nuestra doctrina tiene para nosotros, que a veces como papás pues no tenemos como mucho esa información, ¿no? Pero quiero que sepas que tenemos recursos maravillosos dentro de nuestra iglesia. Y sobre todo, pues bueno, la misma iglesia lo sabe, ¿no? Sabe que estamos atravesando por una crisis fuerte en la familia. El Papa Francisco dice que la familia atraviesa una crisis profunda en la cultura de la educación. Y cuanto más, fíjate, cuanto más la educación en el amor, creo yo que, o sea, si hay una crisis en la educación, imagínate cuánto más en la educación del amor. O sea, es más profundo y tenemos que ir más allá y tenemos que echarle muchas ganas porque viene una cultura muy fuerte en las redes sociales donde está de alguna forma tocando a todos nuestros hijos desde una edad pues muy pequeña, desde que son muy pequeños, ¿verdad? Entonces no importa qué tan preparados estemos o no, una pregunta sobre sexo siempre nos va a sacar de órbita. Entonces, pues bueno, para eso pues vamos a nosotros a sacar recursos y vamos a ver qué tenemos y qué sí podemos hacer. Algo bien importante que he ido también analizando en este tema de la educación en el amor es que muchas de las veces se ha visto como que la educación en el amor, la educación sexual es un tema de reprensión, ¿no? No debes hacer esto, no debes tocarte ahí, no debes ver tal cosa, siempre se no, 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 no. Ahora vamos a hablar del sí, ¿no? De los sís del amor, de los sís de la educación y cómo debemos de verlo de una forma natural. Quiero platicarte un poquito acerca de cómo nació en mí como esta inquietud de saber más sobre la educación en el amor. En el 2013, gracias a Dios, inicié en nuestra parroquia, en la parroquia de la Santa Cruz, un taller que se llama La Plenitud de Vivir en Castidad. Quizá ya lo has escuchado, porque pues gracias a Dios y gracias a un grupo de personas se ha ido transmitiendo esta parte de la virtud de vivir en la castidad. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es que, bueno, al final del taller teníamos una pequeña como conferencia con los papás, sobre todo entre los chavos de 14 y 17 años, y les platicábamos más o menos lo que sus hijos habían visto pues dentro del taller y les transmitíamos pues bueno, algunas luces, ¿no? De lo que habíamos pasado por ahí. Pero también les habíamos comentado que habíamos abierto un canal donde iban a haber preguntas en casa, a lo mejor un poco, que pues a lo mejor nos iban a causar un poquito de asombro, ¿no? Y que deberíamos estar nosotros como padres con esa apertura y que somos los primeros en saber, en poder responder ante estas preguntas de sexualidad y que no nos causara pues asombro o miedo, porque pues realmente los papás somos los primeros en educar en el amor. Y hoy, gracias a Dios, hoy casi después de 6 años de haber iniciado, 7 años de haber iniciado este taller, ya yo, ¿verdad? Siendo mamá, tengo 2 hijos y uno que viene en camino, llega a mi corazón un llamado de encaminar a mis 3 hijos hacia una educación para el amor y ayudarles a poder desde ellos que puedan descubrir, ¿no? Que puedan descubrir el amor
para su vida y desde que son pequeñitos. Entonces, este taller del que te comentaba iluminó mi vida sexual y gracias también a la teología del cuerpo, la teología del amor de Juan Pablo II, me dio la oportunidad de poder tener más elementos y poder transmitir mejor este amor. Cuando mi primer niño nace, mi primer hijito nace, llegó a mí una pregunta, más que una pregunta, llega como un llamado de Dios. ¿Cómo educarlo en el amor desde hoy, desde el día que nace? Y quisiera compartirte mi reflexión y quisiera llevarte a los momentos. ¿A qué momentos? A tu historia, que vayas a tu historia de amor. Porque solo de esta forma, a través de la experiencia, a través de nuestra historia, es que nos hará sentido el amor y podemos comunicarlos de una forma auténtica. Entonces yo te decía que mi pregunta era ¿cómo educarlo en el amor desde hoy? Pero más que una pregunta, fue una verdad revelada a mi corazón. Educa en el amor hoy. Pero quisiera irme desde el inicio. ¿Qué significa educar? ¿No? ¿Qué significa educar? Si voy a educar, ¿qué significa educar? Educar viene del latín que significa, que es ducere, ¿no? Y ducere significa guiar. Entonces, la persona humana necesita ser guiada, ayudarla a sacar lo mejor que tiene de sí mismo, extraer lo mejor de sí mismo para poder darse a los demás y para poder ser su mejor versión. Y como quizá antes ya lo has escuchado, los padres son los primeros educadores. Familiaris Consortio, la encíclica de la que te platiqué al inicio de este bloque de videos, habla, ¿no?, cómo los padres son los únicos y primeros evangelizadores, los primeros predicadores. ¿Y qué más ser el primer predicador del amor? Entonces, tenemos una verdadera misión que no podemos dejar pasar, ¿verdad? Y imagínate, digo, ahora con toda esta nueva corriente, ¿no?, que existe de que quién debe educar a los hijos, que si el gobierno, que si los padres, sería verdaderamente incongruente que nos hiciéramos cargo de darles de comer a nuestros hijos, pero no de su educación sexual. Es alarmante que hoy parece que nosotros como papás tenemos miedo a hablar de educación sexual. No debemos de tener miedo porque nosotros tenemos esa autoridad y ese don de Dios de poderles hablar con ese amor sobre la educación sexual. La transmisión de la vida es una incógnita y es un regalo que necesita de la cooperación de los padres. Con el Creador, Dios nos da la oportunidad de poder compartir con Él este maravilloso regalo, la existencia de un nuevo ser humano, imagen de Dios llamado a ser su hijo. La Iglesia afirma por naturaleza misma que la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de los hijos, en todos los sentidos, también en la parte sexual. Y bueno, hasta aquí nos ha quedado más o menos claro, hemos desmenuzado esta reflexión de cómo debe ser nuestro ser padres en el tema de la educación del amor y la sexualidad. O sea, lo tenemos claro como en teoría, pero ¿cómo le hago? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cuándo es el mejor momento? Quizás esa sea la siguiente pregunta que venga a ti. Si en nuestra casa podemos hablar de sexo, vamos a poder hablar de cualquier cosa. Recuerda que nos conviene hablar de sexualidad en casa. Y si desde pequeños abrimos los canales de comunicación, vamos a tener todo el camino para acompañarles en el resto de su vida. Y estoy segura que abrirá los diálogos y el corazón de tus hijos y vas a poder transmitir mejor todos los temas que tú quieras, no nada más la parte sexual, sino en todos los niveles de su vida. Y abrirá lazos maravillosos. ¿Por qué? Porque el hablar de sexualidad interpela lo más íntimo de nosotros, lo más bello de nosotros. Y no cualquiera, y no con cualquiera, podemos tener y tejer esta raíz. Vamos a lo básico.
Recuerda que el conocimiento en general es progresivo y el conocimiento de la educación sexual con mayor razón. Debe de ser algo natural. Dejar que los niños hagan las preguntas, que les surjan solitas las preguntas. El niño pregunta por su cuerpo, ¿no? Por ejemplo. Y pues va a incluir, pues no nada más la mano, los ojos, el corazón o los oídos, sino nos va a empezar a preguntar sobre cómo se llaman, pues sus genitales. Y es donde van a empezar como a cuestionarse de tu cuerpo es diferente al mío. ¿Cómo haces del baño tu mamá? ¿Cómo hace del baño papá? Las preguntas de los niños son muy concretas. Dar un poquito de información de más nos puede ayudar a poder tener ese diálogo. ¿Y cuál es la mejor edad? Aquella en la cual el niño empieza a preguntar. Cuando lo estás bañando, cuando lo estás cambiando, en aquellas cosas espontáneas que suceden en nuestra vida. Por ejemplo, cuando lo estás bañando. Así como le dices, tállate bien tus manos, tállate bien tu pancita, tállate bien tus piernitas y empiezas a nombrar las partes del cuerpo, así decirle el nombre de sus genitales, pene o vagina. Y aquí vendrá a tu mente, pero se me hace muy fuerte que le llame de esta manera, siendo tan chiquito, porque quizá en la calle lo va a andar diciendo, ¿no? Y pues bueno, yo te pregunto, a las manos, a la cabeza, al cuello, ¿les llamas con un apodo? Pues estoy casi segura que no. Es mejor poderle nombrar a nuestros genitales de la forma que se llaman, porque entonces ellos van a empezar a ser educados en una verdad. Y quiero platicarte sobre este tema, una anécdota muy, muy chistosa, ¿no? Que le pasó a una maestra de educación en el amor en un colegio. Ella, pues bueno, llevaba sus filminas y estaban a punto de hablar sobre los aparatos reproductores de los niños y de las niñas, ¿no? El aparato masculino y el aparato reproductor femenino. Entonces, cuando llega la parte del aparato reproductor masculino, la maestra saca, ¿no? La filmina, la pega y uno de los niños dice, ¡Ey, mira la foto de unos huevos! Y la maestra pues obviamente lo escucha y los chiquillos estaban ahí todos sonrojados y se empezaron a burlar, ¿no? Y la maestra, como para romper el hielo y tratar de educar y evangelizar de la mejor manera, pues dice, ¿no? Para romper ese hielo dice, aquí tengo la foto de unos huevos. Y todos los niños empezaron a reír. De esta manera, pues ella rompe el hielo entre los niños y les dice, quizá ustedes hayan escuchado, ¿no? Que se le llama huevos, pero su nombre son testículos. Entonces, de esta forma, utilizó el momento para catequizarlos, nombrar el verdadero nombre de la parte del cuerpo y pues nadie sabía cómo se llamaba porque los papás habían utilizado este apodo para nombrar los testículos. Y pues no debe ser incómodo, no debe ser ni incómodo ni causar morbo. En la medida que nosotros rompamos este tabú, nos será más fácil hablar de los temas, del tema que sigue, ¿no? En este caso, pues ya de la parte de la concepción. Papás, el aprendizaje de la vida sexual ha de ser gradual, como ya lo mencionábamos. Gradual y verdadero, no con falsedades ni cuentos chinos. Porque si no lo decimos nosotros, alguien más va a venir y se lo va a decir. Y no de la mejor manera, sino de una forma desfigurada, desconfigurada de Dios. Tenemos la experiencia del Génesis, donde Dios crea al varón con un bello propósito. Y después a la varona, a Eva, a esa mujer para Adán. Donde a los dos los pone en aquel paraíso. Y Adán reconoce a Eva diciéndole, tú eres carne de mi carne. Pero ¿qué pasa? El demonio entró, se dialogó con la tentación y con la mentira. Y Eva fue seducida. La vida de la educación de nuestros hijos, la vida de educación sexual de nuestros hijos va causando ecos en todos los momentos de su vida. Y tenemos que estar listos para poder contestarles sin miedo.
porque nuestra fragilidad humana es mucha y tenemos que enfrentarla, más con una sola cosa que tenemos, la verdad. Una verdad que por supuesto tiene que irse educando gradualmente y sin miedo. Bueno, ¿y para qué otras preguntas debo estar listo después de este tema? Sin duda viene el tema de la concepción, el parto. Seguramente dirás, bueno, pues yo tuve una cesárea, entonces no voy a tener problema, le voy a decir que me abrieron la pancita y me lo pusieron en mi pecho. Tú y yo sabemos por dónde es lo natural o cuál es la forma natural de nacer. Y es necesario hablar de esta realidad, ¿sí? Sencillo. Hay un canal de parto por el cual el bebito nace y solamente lo tienen las mamás. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? No nos metamos en ahorita, a lo mejor si el niño tiene 4 o 5 años y tiene esta pregunta, no te metas en temas más filosos, ¿verdad? Con que le digas eso, el niño va a quedar como tranquilo. Y así de fácil, lo debes hacer en el momento de la inquietud, no hacerte el desentendido o la desentendida. Podrás omitirlo si tú quieres e inventar cosas como que pues la cigüeña es la que lo trajo y punto. Pero estás comenzando con una red de cuentos que después te costará más acomodar y cuando quieras, quizá él ya tenga otra información. Las cesáreas necesarias son signos de victorias para muchas mujeres y pues también son guerras ganadas, ¿no? Y también es importante hablar de ello, porque pues también ahí viene la parte también de la misma redención también de la vida, ¿no? Porque pues son formas para salvar vidas. Y también es una forma de transmitir a nuestros hijos que pues también es una forma de nacer, pero siempre en esta dinámica de la verdad, ¿no? Es importante antes de dar información estar muy seguros de lo que nos están preguntando, porque es probable que nos pueda pasar lo del comercial del aceite. No sé si lo recuerdas, este aceite de oliva. Va una niña con su mami y le pregunta, mamá, ¿qué significa virgen? Y la mamá, pues bueno, empieza a dar una catequesis de virginidad y sexualidad y la niña así como un poco abrumada de castidad y demás. Y la niña se quedó como sorprendida. Después de la cátedra le dice, mamá, es que ahí en el aceite dice que es virgen. Entonces imagínate, la mamá empezó a hablar de un tema del cual la niña pues todavía no estaba preguntando. Vienen preguntas que nos pueden sacar completamente desde nuestra zona de confort. ¿Quién te puso el bebé ahí? Y pues bueno, los niños son fascinantes, ¿no? Solo tenemos que estar atentos a sus preguntas y te voy a platicar otra anécdota. Estaba un chiquito de 4 años que le preguntó a su mamá, oye mamá, ¿y quién te puso ese bebé ahí? Y la mamá le contesta, me lo puso tu papá. Y la niña pues se queda pensando, no, y va corriendo con su papá y le dice, papá, ya no le des bebés a mi mamá porque se los come. Definitivamente los niños nos van a dar este tipo de situaciones que nos van a dar un poco de risa, ¿no? Pero bueno, quizá tú puedes preguntarte, y bueno, ¿ya a qué edad van a venir estas preguntas pues calurosas para mí o pues a lo mejor desafiantes? Quizá puede ser entre los 3 y 4 años, porque en esta edad es donde comienzan los cimientos de la realidad, donde empieza la formación de su identidad. Y entonces hay que hacerlo de esta forma natural, quizás sin preparar tanto el terreno, ¿no? Sí prepararlo un poquito, pero no tanto, ¿no? O sea, me ha pasado también como que me han contado de que, oye, es que le quiero hablar a mi hija de sexualidad, entonces un día en la mañana se levanta y le dije, ¿no? Le dije que quería hablar con ella de algo muy serio en la noche. Entonces la niña estaba asustada todo el día y cuando llega la noche, la niña así como sudando y como tensa, entonces pues ya no se generó pues un buen ambiente. Entonces yo te recomiendo que lo hagas de una forma natural, ¿no? ¿De qué forma?
algo, no sé, estás preparando un pastel en la cocina, o estás haciendo un licuado, o estás haciéndole un sándwich, y ahí, ¿no? Naturalmente empiezas a contar casualmente, pues, este tema de sexualidad. Y quizá en este momento algún papi, alguna mami que se encuentra del otro lado, haya pasado o alguna situación de no una muy buena, digamos, primera impresión con su sexualidad. Quizá tuvieron alguna violación o están heridos en su sexualidad. Y a lo mejor también fueron heridos en su castidad desde la juventud. Y pues a lo mejor tampoco hubo castidad en la juventud y no estuvo tan presente. Por supuesto, ¿no? Me imagino que si estás escuchando este video es que quieres evitar a toda costa que tus hijos sufran de alguna herida de este tipo. Y es posible, ¿no?, reescribir tu propia sexualidad a través de una educación diferente a la que tú tuviste. Y es importante sanarlo, hablarlo, tener un acompañante espiritual, alguien que te acompañe en la parte psicológica y hacer una historia diferente que no te afecte a ti, ¿no?, sino que te den herramientas de victoria y que puedas ayudar a, primeramente, reescribir tu sexualidad y poder transmitir de forma diferente, de forma a través de la verdad, esta parte tan importante de nuestra vida que es la sexualidad. Otra pregunta que puede venir a tu mente es, ¿quién habla? ¿Papá o mamá sobre este tema? ¿No? Oye, pues si es una niña, pues anteriormente, ¿no?, se pensaba que pues era más común, ¿no?, que si la niña tiene una duda, pues la mamá sea quien hable sobre el tema de la sexualidad. Y si es un niño, pues que sea el papá. Y la respuesta que te voy a dar es que ambos. ¿Por qué? Porque queremos niños sanos en toda su extensión. Queremos niños completamente plenos, que abran comunicación en todas las áreas de su vida y las cosas, ¿no?, y todas las cosas que les rodean. Y pues en todo lo que les rodea hay que tener una visión femenina y una visión masculina del mundo. Que nuestras niñas sientan los piropos de sus papás, que las niñas sientan ese amor de sus papás, que se sientan dignas, que se sientan esas mujeres, ¿verdad?, que vayan creciendo y que se vayan sintiendo esas mujeres dignas de amor, ¿no? Porque si tenemos esta relación sana con papá e hija, ellas van a poder posteriormente buscar ese amor verdadero que ellos han descubierto de sus papás. De igual forma las mamás, ¿no? ¿Dónde van a buscar o cuál va a ser esa imagen de mujer que ellos van a tener? Pues va a ser de nosotras, ¿no? De nosotros como mamás. Entonces, nos conviene que ambos estemos en este rol. Papás, nadie tiene la vida comprada. Los dos cumplimos un rol determinado, cierto, pero en cualquier momento, cualquiera de los dos nos puede pasar una situación de salud grave y en la cual podemos faltar. Entonces, qué importante es que haya este nivel de comunicación donde el hijo puede acercarse con temas de sexualidad a su mamá, donde la hija puede acercarse a temas de sexualidad con su papá. Y quizá en este momento venga a tu mente la pregunta, ¿cómo transmitir esta educación sexual? ¿Qué debo de tomar en cuenta? Yo quiero compartirte 4 criterios importantes para la educación en el amor. Primero, la forma de ser de mi hijo. Nuestros hijos sabemos que no son iguales, ¿no? Las mamás y las abuelas siempre lo han dicho. Mis hijos son como los dedos de la palma de mi mano. Todos son diferentes, ¿sí? Su forma de ser, su temperamento. Tenemos niños extrovertidos que no se guardan ninguna oportunidad para hacer ninguna pregunta y hay otros niños que no preguntan nada, ¿no? Entonces, debo de tomar en cuenta cuál es el temperamento de mi hijo. Criterio número 2, la edad. Si ya explicaste, por ejemplo, las partes del cuerpo, pues ahora sigue, como te decía, cómo nací, lo que te hablaba ahorita del canal del parto, das ese ganchito, ¿no? Para la siguiente pregunta. Pero, por favor, no digamos cuentos. Nada de contestar
que fue la cigüeña, que vino de París y todo esto, ¿no? No tiene ningún sentido hablar con mentiras. Criterio número 3, la ocasión. Me va preguntando, le voy contestando. No me hago la que no entendí y estoy atenta a sus preguntas. Y criterio número 4, el contexto. Debo de estar muy al pendiente con las situaciones que pasan a su alrededor de acuerdo a su edad, lo que habíamos comentado. Y también lo que pasa entre sus compañeros de colegio. Si ves que a su alrededor están pasando pues situaciones, pues a lo mejor sí ya están en la adolescencia y están pasando temas como sexting o estos mensajes de texto que donde mandan desnudos los niños y son mismos compañeritos de la escuela, pues hay que estar atentos a esas situaciones, ¿no? Donde nosotros pues ya entonces tenemos que hablar directamente con verdades contundentes que a ellos pues les verdaderamente les causen pues les cause conocimiento en su vida y tengan herramientas para enfrentar lo que están viviendo. No vamos a explicar de la misma manera a los niños de preescolar que a chicos que están en la adolescencia. Acuérdense que hay que mandar mensajes claros desde el inicio, porque ya en esta edad, si ya son adolescentes, pues les debe de quedar claro cómo fueron concebidos, ¿verdad? No debe de haber confusiones. Me pasaba hace algunos días que tuve una pequeña conferencia con un grupo de muchachos donde me preguntaban de castidad, me preguntaban, oye, entonces pues bueno, si ya mis papás, por ejemplo, pues tuvieron 3 hijos, entonces ya no tuvieron relaciones sexuales. Chavos de 20 años, o sea, realmente yo creo que de eso depende nosotros como papás, de poder compartir la verdad. Y es ahí donde nosotros tenemos que hablar sobre la verdad del amor conyugal, donde explicarles que es tan bello esta parte del amor conyugal, donde los esposos merecen compartirse ese amor de esta manera, de esta forma sexual, no nada más para concepción, sino también para una plenitud de un fruto de placer sexual, que es de una forma correcta en el contexto del matrimonio. Acuérdense que la clave importante para hablar de estos temas es generar espacios guiados de reflexión e ir construyendo juntos como esposos, ¿no? como matrimonio, este diálogo con nuestros hijos adolescentes. Y pues no hay otra cosa, ¿no? Porque es la verdad del plan divino de Dios. Y bueno, yo creo que con toda esta información que hemos tenido hasta ahora, pues nos ha dado luces, ¿no? De lo que la catequesis también de la iglesia nos invita. Yo quiero invitarte a que tú como papá, como mamá, leas los documentos que tenemos dentro de la iglesia. Tenemos el documento de sexualidad, verdad y significado de Juan Pablo II que podemos encontrar en internet, la catequesis de la teología del cuerpo, el libro Llamados al Amor, que está bellísimo. Quiero compartirte contigo que tengas esta oportunidad de poder leer esta información que tenemos en la iglesia, que te va a dar esos cimientos importantes para ti, para que tengas las herramientas de verdad que pueda ser útiles para la educación de la sexualidad y la plenitud del amor en tu familia. Papá, mamá, escucha, di sí a este regalo de Dios, de educar en el amor y el respeto del cuerpo, donde cada uno de los dos, donde cada uno de los afectos también que tenemos, va guiando a nuestros hijos a la plenitud de la vida, donde ellos darán vida y la darán en abundancia. Y bueno, necesitamos la fuerza de lo alto. Necesitamos pedirle a Dios mismo que sea el que nos dé esa fuerza, esa lucidez, esa sabiduría de hablar de estos temas en casa. Entonces, yo quiero invitarte a que en este momento ahí donde estás, si estás con tu esposo, con tu esposa, se tomen de las manos y pidamos a Dios, fuente de agua viva, fuente del amor, que nos dé su amor para poder hablar de estos temas en casa y que no tengamos miedo de hablarlos en verdad,
de hablarlos en sabiduría, de hablarnos de acuerdo a lo que Él necesita que nosotros transmitamos a nuestra familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy nos queremos poner delante de ti. Sabemos la importancia, Señor, de hablar del amor, la importancia de ser co-creadores de vida contigo, Señor. Sabemos que tú nos has llamado a esta misión grande de ser instrumentos de vida para nuestra familia. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde la guerra en el sexo es muy fuerte, guerras de identidad sexual, guerras donde están atacando fuertemente la vida. Personas que están promoviendo el aborto, la muerte desde su inicio, la eutanasia e infinidad de movimientos que nosotros a veces no alcanzamos a ver. En este momento, Señor, queremos pedirte el fuego de lo alto, tu Espíritu Santo, Señor, que venga a calentar nuestro corazón, que venga a inundarnos con tus 7 dones, Señor, que podamos tener esos elementos, esas herramientas, esos dones, esos carismas para poder hablar de la plenitud del amor, sin miedo. Que podamos decir sí a la educación del amor, que no tengamos miedo y que dejemos la represión, que dejemos las heridas, que dejemos nuestro pasado afuera, Señor, y que nos podamos poner delante de ti para ser esos instrumentos de amor y de vida. Hoy, Señor, quiero pedirte por mí, por mi esposo, por mi esposa, para que nos des esa fuerza, esa autoridad de hablar del amor como tú quieres que hablemos. Todo esto lo pedimos de la mano de María Santísima, quien es la reina del amor, quien llevó en su vientre el poder de Dios, porque llevó a Dios mismo. Así como ella lo engendró en su vientre, así nosotros lo queremos engendrar en nuestras familias y en nuestras vidas. María Santísima, haznos ese cenáculo de amor, haznos ese útero de amor, donde podamos engendrar verdaderamente cristianos, puros, y que tengan esa fuerza para vivir el amor de acuerdo a los principios de la verdad. Todo esto lo pedimos de tu mano, María Santísima. Pedimos que lleves estas intenciones a Jesús. Y todo esto lo pedimos en el amor. En el nombre siempre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues espero que haya sido de mucha bendición cada una de las palabras que compartimos aquí, esta emoción de Dios al compartir esta verdad de ser esos instrumentos, de decir sí a la educación del amor. Papá, mamá, di sí a este regalo de Dios, de educar en el amor y el respeto del cuerpo, donde cada uno de los afectos de nuestros hijos darán vida y la darán en abundancia. Mi nombre es Brenda Montemayor y esto es Sé lo que eres. Nos vemos en la próxima.